There's a castle there. Hasta aquí nos van a dejar. O mañana. Mañana. Lunes por la mañana. Claro, tenemos a ver. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy el Papa Urbano II y yo organicé las cruzadas. Yo soy el Papa porque Dios me hizo así. Nos vamos ya de Trípoli. Un grupo se va a ir a Biblos y otro grupo se va a ir a Beirut. Vale, y por ir introduciendo un poco el tema de la diferencia entre musulmanes sunitas y chiitas. Menos mal que mañana ya vengo yo y os cuento las cruzadas desde el punto de vista de los árabes. Oye, pero si eso es un libro que escribí yo. for one person. For Jbel, Biblos. And for Daura, 2000 for one person. Que te da igual, same price. claro. Yeah. Same price, yeah. Vamos. Okay, go. Go. Como siempre bebo mucho agua y me hago mucho pis, pues me han dado una sed especial para que haga pis. Nos vamos de Trípoli hacia Biblos, Beirut. Un autobús que nos ha salido muy barato. Mira qué calidad, mira qué acabado. Todo maderas nobles, mira. Todo maderas nobles. Mira en qué estado lo tiene. ¿Cómo vais, segunda expedición? Ya aparecí ayer, pero bueno, por si acaso... Soy Salah ad-Din, Saladino, el que recuperé Jerusalén para los musulmanes en 1187. Y bueno, menuda diferencia. Yo permití a todos los habitantes salvar sus vidas, al igual que el califa Omar cuando la tomó en el 637 de los bizantinos, mientras que los cruzados, cuando entraron casi 100 años antes, masacraron a la población. Las propias crónicas cristianas hablan de que la sangre les llegaba a los caballos a la rodilla. Probablemente sea una exageración, pero bueno, está claro que había una diferencia. Por otro lado, no os creáis que las cruzadas fueron un proceso uniforme de musulmanes contra cristianos, sino más bien un lío de intereses políticos y territoriales. Para que veáis un ejemplo, antes de que yo naciera, en la batalla de Tel Basher, en 1108, Tancredo de Antioquía y el sultán Ridwan de Alepo se enfrentaron al emir Jawari de Mosul y a Balduino de Edesa. Desde el lado musulmán, yo soy el que convierte esto en una lucha religiosa, porque hasta entonces los frani solo eran invasores. Yo conseguí unificar a los musulmanes contra los cristianos gracias a los crueles ataques de los propios cruzados, a los saqueos de caravanas y peregrinos musulmanes de Reinaldo de Chatillon y al sitio sin sentido de Damasco en el 1148, al final de la Segunda Cruzada. Pero bueno, que yo soy el fundador de la dinastía Ayubí, y antes de tomar Jerusalén yo ya había hecho muchísimas cosas. En mi época, el poder dominante era el sultanato turco seleucida, que dependía del califa Abasí, como yo, que no soy ni siquiera turco, sino kurdo. Pero yo me gané el favor del califa Abasí deponiendo al califato rebelde fatimí del Cairo, que era chií, y luchando contra los nizaríes, la famosa secta de los asesinos con la que luego crearon el Assassin's Creed, también chiíes, que empezaron luchando contra los seleucidas, pero que intentaron incluso asesinarme a mí en un par de ocasiones. ¿Qué? ¿Os ha quedado claro, no? ¿No sabes la diferencia entre sultán y califa? Sabes que los abasíes son sunitas, al igual que omeyas o seleucidas, pero a diferencia de estos últimos son árabes y no turcos. Que los fatimíes, alawíes o nizaríes son chiíes, pero no dodecimanos, como la mayoría de chiíes. Si la respuesta a al menos dos de estas preguntas es no, lo que necesitas es... Vale, lo primero, un califa es un sucesor del profeta, mientras que un sultán es solo un líder político. Cuando muere Muhammad, se establece el califato ortodoxo con los 4 califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, este último yerno y primo del profeta. Los chiíes solo creen en Ali como sucesor, se separan y a partir de aquí no tendrán califas sino imames, que solo son líderes espirituales. De los partidarios de distintas líneas de sucesión salen zaidíes, ismailíes, fatimíes, drusos, nizaríes, así como alawíes y dodecimanos. La línea mayoritaria, que esperan la reaparición de su 12º imam Mahdi, que se ocultó y no murió martirizado, por rivales sunitas, claro, como los imames anteriores. Los suníes siguieron con el sistema de califas, como líderes religiosos, pero también políticos y militares. Los diferentes sultanes estaban, en teoría, por debajo de los califas. Después de los 4 califas ortodoxos llegó el califato omeya, con capital en Damasco, y luego el abasida, con capital primero en Bagdad y luego en el Cairo. Después llega el califato otomano. Los líderes de Estambul se seguían llamando sultanes, pero tenían también el título de califa. Y después de la caída otomana en la Primera Guerra Mundial, tras la revuelta árabe, el rey Hussein se declara califa. Pero bueno, los europeos tenían otros planes.
y se acabaron los califatos. ¿O no? Todos los califatos son suníes. Existe un califato rebelde omeya, también suní, en Córdoba, cuando los abasidas toman el poder en Oriente Medio. Y el único califato chií, también rebelde para los abasidas de Bagdad, claro, el califato fatimí de Egipto. ¿Repasamos? Nada más morir el profeta, tenemos los 4 califas ortodoxos para suníes y el primer imán para los chiíes. El imán es sucesor del profeta y líder religioso, el califa es sucesor y líder religioso, político y militar. Los califatos suníes son el omeya, el abasida, ambos árabes, y el otomano, turco. Los chiíes solo llegan al poder en el califato fatimí del Cairo y en Persia, que adopta el chiísmo duodecimano como religión oficial en el siglo XVI, mientras que en el resto del mundo musulmán permanecen como minorías perseguidas. ¿Y dónde decíamos que había montañas en Oriente Medio y era un buen sitio para esconderse como minoría? ¡Bingo! Aquí en Líbano, donde hay una importante comunidad chií. Vale, pues vamos ahora con algunos de los sultanatos más importantes. Recordad, sultanatos que están todos bajo el poder del califa, es decir, suníes. Empezamos con los turcos. El sultanato de Rum, que es seleucida, es el que prima en mi época. Mi dinastía, la Ayubí, les gana unos pocos territorios, pero en general coexistimos hasta que son sustituidos por los otomanos. Mi sultanato, el Ayubí, depone al califato fatimí del Cairo en nombre siempre del califa abasí de Bagdad, claro, y aguanta en Egipto hasta que es sustituido por el sultanato mameluco. La parte siria de mi dinastía cae poco después con la llegada de los mongoles. De hecho, por eso el califa abasí traslada su capital al Cairo, porque los mamelucos son los únicos que pueden defenderle y en una buena maniobra política llaman al califa abasí al Cairo para tenerlo como marioneta y legitimar su poder. Después, los otomanos desde el norte derrotan a los mamelucos en el sur y se instaura el califato otomano. Todos sultanatos suníes excepto los fatimíes. Estamos aquí súper atascados en Beirut ya llegando. Nos hemos separado de la mitad del grupo que se han quedado en Biblos. Nosotros vamos a encontrar nuestros carros. A ver si nos dejan esta autobús misma que conocíamos, que veis, somos 40 minutos andando. Nah. Vamos cargados aquí como vacas burras, llevando la mochila de toda la tropa, los que se han quedado en Biblos. Y el sol está flojico. Está aquí, hace bueno, frío. Estoy pensando en sacarme la sudadera. Ahí que sacamos los dos. Primo. Esta zona de Biblos es una mezcla entre edificios antiguos, muy guapos, muy derruidos, otros bombardeados, quedan restos todavía ahí de cachejos de metralla de los 90. Y ahora super edificios, hormigón y cristal. Esta mochila, Beatriz, no veo nada, ¿Qué? que es muy alta, ¿sabes? Beatriz, nena, esto no son 8 kilos. Esto no es viaje ligero que te trae 2 cositas de ropa, ¿eh? Nosotros conducimos, Paco nos guía. Pues ya hemos hecho el norte del Líbano. Oh, yes. Bueno, pues volviendo a las cruzadas, que para nosotros no fueron una historia de caballeros valerosos y honor, sino la de una terrible agresión intolerante perpetrada por lo que nosotros considerábamos bárbaros, que no respetaban... Oye, perdona, que es que parece que estás citando mi libro. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy Amin Malouf, escritor libanés, de familia cristiana y miembro de la Academia Francesa. Pues sí, yo escribí ese libro, que fue mi primer éxito, y luego otras novelas históricas como Samarcanda o León el Africano. Bueno, a lo que íbamos, que mientras las cruzadas en Occidente dan para un recuerdo casi romántico, en el mundo árabe suponen una herida que condiciona su relación con Occidente todavía hoy. Se vive como un ataque gratuito a su cultura por el que nunca se pidió disculpas, y como el origen del imperialismo europeo, que después de la caída del Imperio Otomano ha vuelto con fuerza. Qué guapo, ¿eh? Atención al cableado aquí. Como es multicolor. ¿Cómo lo ves, electricista? No veo mal, venga, vamos. No, la Sukram. La Sukram. Hace calor. Cuesta subir la cuesta. Superación personal. Yo que soy muy poco de sudar, para lo gordo que estoy. Mira cómo ves. Pero te va a venir bien perder unos kilitos. Pues esto es barrio cristiano. Todas las señoras llevan peinados como el de mi madre, allí en Cuenca. Venga, que vamos a llegar. Oh, virgencita, virgencita. Yo, virgencita, que me quede como estoy.
Ya están tocando nuestros pies. Tus umbrales, Jerusalén. Está claro el mensaje. Creemos que ya estamos llegando a la casa, a una de las casas del grupo. Pues estaba aquí, no sabemos si era o no era, pero atended qué sitio más espectacular. Aquí nos vamos a quedar. Esto es el Airbnb que hemos cogido. ¡Es precioso todo! Es maravilloso. Hombre, estos son los hippies, hacen malagares de fuego. Piedra buena. Efectivamente es un rollito un poco hipster. Podría parecerse mucho a una de nuestras casas de Granada de repente, ¿no? ¿O qué? Sí. Una guitarra. Yo nací aquí, en Beirut, pero cuando estalló la guerra me exilié a Francia. Mi posición intermedia siempre me ha hecho ser una especie de extranjero, cristiano entre musulmanes en el Líbano y árabe entre franceses en Francia. Y siempre he creído que lo primero con lo que hay que ser crítico es con lo propio. Así que, además de presentar a los franceses el punto de vista árabe, también he querido pensar críticamente a los míos. Me duele que los árabes no mostrasen más interés en aprender de los invasores, y creo que esto es un problema que va más allá de mi pueblo. Es como si el invasor tuviera como obligación conocer al que pretende someter, pero el sometido no pudiese aprender del invasor porque sería una traición. Eso suele llevar al pueblo sometido a un péndulo entre un odio cerrado y una admiración culpable hacia su opresor, y ninguna de esas dos actitudes le beneficia. Incluso, esas dos tendencias pueden encontrarse enfrentadas en procesos bélicos mucho tiempo después de que el agresor se haya ido. Creo que algo de esto les pasó a los árabes con los cruzados, pero también, por ejemplo, a los españoles con los franceses después de la invasión napoleónica. Y cualquier reivindicación es válida, cada uno en su nivel. Pues creo que ya lo voy a averiguar. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que eso he ido a coger una cosa de colorines maravillosa y como que se ha roto un poco, pero no pasa nada, porque esto lo puedes colocar como tú quieras. Y yo quiero preguntar. ¿Qué tal el barrio, Paco? Muy bien, muy divertido todo. ¿Es cristiano, confirmas? Creo que más bien, bueno, armenio. Mira, son mandarinas a lo mejor. Limones. Pues sí, estamos pensando cuánta gente va a entrar por esta puerta que entra a Santiago ahora, ¿sabes? Y se vería el mar, nosotros creemos que desde aquí se vería el mar. Está justo ahí abajo. De hecho, estamos en una de esas casas de la colonia francesa. Cristiana. ¿Desde cuándo le viene esto el sentimiento francés? Desde las cruzadas. Claro, te quiero decir, es que esto es como una vieja tal. Sí. O sea, es la Francia también cruzada, medieval, que ya intentó estar aquí presente todo el tiempo. Y un poco eso le queda... Que es un pozo de colonia medieval incluso, es ¿sabes? un pozo, Sí. Francia. Toda esta diversidad y mezcolanza que nosotros hemos intentado gestionar después, implantarle nuestra racionalidad para hacer el invento de gestionar a estas gentes, sea como sea, con nuestra prepotencia, lo que sea, y que estamos diciendo que nos salió mal, ya no que se fuera muy complejo, sino que el proyecto nuestro no fue lo suficientemente bueno como para montar este complejo. Claro, y que el proyecto de los franceses era más fácil que el de los ingleses, si acaso. Sí, probablemente la misión de los franceses era más fácil todavía. No tenían que lidiar, era más fácil, no tenían que lidiar con tantas intereses geoestratégicos. Pero cuidado, toda esta misma tierra, el Imperio Otomano, aunque fuera burocráticamente, la tenía gestionada. Sí, muy sin bien. conflicto, sin conflicto. Bueno, te quiero decir, sí, conflictos los había todo el rato entre unas comunidades y otras, pero había una masa que lo gestionaba. Probablemente los otomanos entendían mejor a los árabes que nosotros, y al intentar gestionarlo estaban más cerca, de lejos. Y claro. instituyen toda una burocracia potentísima, tan potente como la que nosotros tenemos la voluntad de instaurar, pero con unos conceptos otros, salidos de la mera evolución del comercio, principalmente con estas gentes, y el conocer cómo son cada una de las microsociedades. Y el Imperio Turco se viene abajo un poco por competir con el nuestro. Y no hay luz en la casa, la lavadora está... Bueno, segunda expedición. Nos vemos al final de la etapa libanesa, que volveré para hablar de mi país, cuando ya os hayan contado toda la parte de la guerra civil y podamos pensar todos juntos un poco este sitio. Venga, mucho ánimo. ¡Wow! Este cuarto de baño